12, lo siguiente: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice la palabra el que piensa, o sea, hay un pensamiento equivocado, porque la verdadera firmeza no está en lo que nosotros pensemos, sino en nuestra fe en el Señor y en lo que Él ha prometido en cuanto a socorrernos y darnos, como dice la palabra, darnos la salida para que podáis soportar. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad en esta hora de traer tu palabra nuevamente, Señor. Te agradecemos que a través de ella tú nos iluminas y podemos entender tu voluntad para nuestras vidas. Danos de tu poder, Señor, y que en tu nombre podamos exponerla. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Este pasaje es una amonestación general contra la idolatría y un ejemplo que el Señor nos presenta en su palabra de lo que ocurrió con la nación de Israel, que sirva para su pueblo de advertencia para que no hagamos lo mismo. Nosotros como cristianos no podemos negar la realidad del pecado en nuestras vidas. El Señor nos salvó de la condenación, nos ha dado la vida eterna, tenemos Espíritu Santo morando en nosotros, pero eso no significa que se haya acabado la lucha contra el pecado. El hecho de llegar a conocer a Cristo no hace que nuestra naturaleza pecaminosa llegue a desaparecer. Sigue, y sigue en nosotros creándonos problemas. Ahora, aun cuando esa naturaleza sigue en nosotros, también tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el poder que Dios nos da para que nosotros no pequemos. Podemos pecar, pero no tenemos por qué hacerlo. Querer desconocer esto es pensar de manera equivocada. Y este pensamiento equivocado nos puede llevar a caer. O sea, una enseñanza incorrecta, un conocimiento incorrecto, trae como consecuencias acciones también incorrectas. Por eso la palabra de Dios nos advierte: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero nosotros no vamos a ninguna otra fuente que no sea la Biblia, y explorando las Escrituras podemos encontrar algunas declaraciones, por lo menos 5 de ellas, que nos pueden ayudar, en las cuales podemos confiar y actuar de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra para no pecar. ¿Cuáles son estas declaraciones? La primera es que el pecado es pecado y todos lo cometemos. Repito, el pecado es pecado y todos lo cometemos. En el sentido más básico, pecar es dejar de obedecer la verdad. La verdad está encarnada en una persona. Como decía el coro, Cristo dijo, y como dice la Biblia: yo soy el camino, la verdad y la vida. Además, esa verdad está en la palabra que Dios ha revelado. Por eso dice Juan que no tiene mayor gozo que ese, que escuchar que sus hijos andan en la verdad. Conocer a Cristo y vivir en obediencia a Él, esa es la clave. Eso es andar en la verdad. Según el libro de Dios, todos somos culpables. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, verso 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los que me escuchan están seguros de que este versículo es verdad. Y comprendemos personalmente el agudo dolor que se encuentra encerrado en sí mismo. Todos somos pecadores. Y el precio del pecado es la muerte física y la muerte segunda.
la separación eterna de Dios en el infierno. Sin embargo, Cristo ha revertido eso para aquellos que creen en Él, porque nos da vida. Todos hemos pecado, incluso los hombres y las mujeres más piadosas, más devotas que podamos conocer, las personas más rectas, bien intencionadas, pecan de vez en cuando. La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 8, las siguientes palabras. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, si decimos, porque podemos decirlo, pero la realidad es muy diferente. Si decimos que no tenemos pecado, no engañamos a nadie, mucho menos a Dios. Dice, nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos. Y qué interesante, dice, y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. La verdad de la palabra. En Proverbios capítulo 20, verso 9. ¿Saben? Yo les animo a aquellos que están aquí escuchándome y que están un poco distraídos, que traigan sus Biblias y cuando yo diga un versículo, búsquenlo. No hay mejor manera para memorizar los versículos de la palabra que cuando se dice y uno los busca. Espero que no sea esa la única ocasión en la que usted lea la Biblia. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Hay alguien que pueda decir eso? Bueno, alguien lo podrá decir, pero no será cierto. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Eclesiastés, capítulo 7, verso 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. No lo hay. No dejaremos de pecar hasta que seamos sacados de este mundo, ¿verdad? Glorificados y estemos en la presencia de Dios por la eternidad, después de la muerte. Allá en el cielo sí no podremos pecar, pero mientras estemos en esta tierra, mientras estemos respirando, continuaremos desobedeciendo a Dios. Ahora no me quiero que me tomen esto como que los estoy programando para pecar. La realidad es que nosotros tenemos una nueva naturaleza, ha ocurrido una nueva experiencia en nuestra vida, el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. Aunque podemos pecar, como he dicho, no tenemos por qué hacerlo. Todos estamos incluidos sin excepción. Todos pecamos, lo hemos hecho, lo hacemos y lo seguiremos haciendo. El pecado es pecado y todos lo hemos cometido. Isaías capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Tenemos un problema todos los seres humanos. El que está sin Cristo y nosotros que hemos conocido a Cristo, después de haberle conocido, seguimos teniendo problemas con el pecado. Ese es nuestro enemigo. Todo lo demás son consecuencias de ese gran problema. Y para ese problema solo hay un remedio: Jesucristo. No hay otro. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cristo es la solución. ¿Se considera usted un pecador?
tiene la humildad suficiente para reconocer que sigue luchando con el pecado? La segunda verdad es que Dios se entristece por causa de nuestra desobediencia. Le produce dolor cuando pecamos. Pero les voy a decir algo más. Dios no se sorprende. A Dios no le toma por sorpresa nuestros pecados. Sigamos al libro de los Salmos, en el capítulo 103, 12 y 14. Dice la palabra del Señor, del 12 al 14. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Somos polvo. Del polvo fuimos creados y al polvo volveremos. Esa es la condición humana. Él ve detrás de la belleza de nuestros dones y más allá de la contribución de nuestra vida. Cuando reconoce la realidad de nuestros pecados, Él escucha nuestra confesión, no pretende ignorar nuestros pecados o pasarlos por alto. Él se acuerda, como dije, de nuestra condición. Lo dice la Biblia, de que somos polvo. Hay otro pasaje de la Biblia en el Salmo 78, verso 39. Salmo 78, verso 39. Dice, hablando allí del Señor en su relación con el pueblo infiel, el pueblo de Israel, dice la palabra en el verso 39, se acordó de qué, de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Qué tremenda definición de lo que es la vida humana, para aquellos que se creen que han llegado para quedarse. Aquí nadie llega para quedarse. Todos tenemos que ir, ¿verdad? Se acuerdan de nuestra condición. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Bueno, muchas veces he pensado en el gran contraste que hay en la vida de las personas talentosas. Escuchamos música hermosa de esas personas hábiles y llenas de talento, quienes durante años estudiaron y perfeccionaron sus dones de tal manera que son capaces de cantar o tocar una música bellísima. Pero con cuánta facilidad llegamos a olvidar que en esas mismas vidas se encuentran las más repugnantes semillas de lo que pudieran llegar a ser los criminales y los actos más atroces. Porque la semilla del corazón perverso está allí, en la vida de cada ser humano. Personas talentosas podrían cometer terribles crímenes pasionales. O sea que no hay obra humana que realmente nos pueda justificar delante de Dios por cuanto somos malos. La palabra de Dios dice en Isaías, en el capítulo 64, verso 6, Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dios conoce nuestra condición. Dios se compadece de nosotros. Por eso, aunque le entristece nuestros pecados, a Dios no le sorprende. Hay una tercera verdad que quiero que reflexionemos, y es que las consecuencias de algunos pecados son más graves que otros. El pecado es pecado, pero no todos los pecados acarrean las mismas consecuencias. Hay pecados que son privados, que no por ser privados dejan de ser pecados, desconocidos, que no afectan a nadie más que a la persona que la comete o que lo comete.
Pero como dije, no por eso dejan de ser pecado. Ante los ojos de Dios, igual. El Señor Jesucristo fue más allá de lo que decía la ley. Recuerdan sus palabras cuando en uno de los pasajes dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero antes de decir estas palabras, Él también dijo lo siguiente. Dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Honestamente, no es en cuanto a consecuencias igual aquel que mira y codicia a una mujer que aquel que se acuesta y tiene relaciones sexuales. Estoy hablando en cuanto a consecuencias. Pero no por eso deja de ser pecado. Hay muchos problemas hoy que están surgiendo debido al desarrollo tecnológico que Jesús directamente no mencionó, pero estableció principios que son válidos para cualquiera de estas situaciones. Lo he mencionado otras veces. Hoy, por ejemplo, existe el adulterio cibernético, ¿verdad? Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones a través de una computadora. ¿Podría alguien justificar eso diciendo que las dos personas no se tocaron? Pero ¿va alguien a aceptar la idea de que eso no es pecado? El Señor sabía todas las cosas y desde el principio dijo: esto es así. Esto es solo un ejemplo. Hay pecados, repito, que uno los hace en privado, desconocidos para los hombres, porque de Dios no podemos escondernos, y no afectan a nadie más que a la persona que los comete. Usted les hace frente, los confiesa secretamente, lo abandona, sin que jamás le hagan daño a ninguna otra persona, pero no por eso dejan de ser pecado. Otros pecados son públicos, todo el mundo llega a conocerlos, lo cual quiere decir que afectan a muchísimas personas. Además de esto, hay otros pecados que son de naturaleza criminal, crímenes contra la sociedad, que pueden traer, por ejemplo, sanciones económicas, ser motivo de vergüenza, pérdida de reputación y hasta una sentencia en la cárcel, sin mencionar la humillación que experimenta la familia. Repito, mientras que algunos pecados son secretos, otros son escandalosos y vergonzosos, dañinos para nuestro espíritu, todos, así como para nuestra salud espiritual. La palabra de Dios nos dice en Gálatas, en el capítulo 6, verso 7, donde el Señor aquí, Pablo, establece por la inspiración de Dios el principio de la siembra y la cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare lo va a segar. De la misma manera que funciona en el orden natural, así es en el orden espiritual. Va a venir la cosecha, tarde o temprano, pero viene. Este principio agrícola que se aplica en sentido metafórico al campo moral y espiritual tiene una validez universal. Hay otros pasajes de la Biblia que hablan al respecto. Por ejemplo, en Job, en el capítulo 4, verso 8, dice la palabra: como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Proverbios capítulo 22, verso 8, la primera parte: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Ahí está, con toda claridad. Hayan sido o no perdonados, existen pecados que tienen efectos prolongados.
Esos pecados pueden producir en nosotros y en otros una serie de consecuencias extremadamente tristes y de muy larga duración. Esta es la verdad que admite David allí en el Salmo 32, cuando dice las palabras que aparecen en el versículo 3 y 4. Salmo 32, 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí él está describiendo las consecuencias de su pecado. Mientras él no había confesado allí su pecado, los sentimientos de culpabilidad que experimentó los estaba recibiendo allí como resultado de lo que había hecho. Al encontrarse en las garras de los sentimientos de culpabilidad, se da vueltas y más vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. ¿Verdad que cuando el Señor trae a nuestra mente un pecado que hemos cometido y no estamos dispuestos o no queremos arrepentirnos, la culpa nos invade, y al llegar la culpa se va la paz, y al irse la paz se va el sueño, y caemos en un estado de miserable, una condición miserable. Este hombre no podía escapar del horror persistente causado por lo que había hecho. El pecado es pecado, todos lo cometemos. Dios se entristece por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, pero no le sorprende. Las consecuencias de algunos pecados son más graves que otros. Y la cuarta verdad es que Dios desea que nosotros seamos restaurados y vivamos una vida fructífera. Pero hermanos, mientras existan pecados que obstaculicen nuestra relación con Dios, esto no es posible. Por eso, constantemente tenemos que examinarnos. El Espíritu de Dios vino a guiarnos a toda verdad, y eso incluye guiarnos en cuanto a la verdad sobre nosotros mismos, si estamos haciendo lo que Él le agrada o no. La Biblia es un espejo en el cual podemos vernos, y tenemos que entender que no es lo que nosotros queremos o creemos, sino lo que Dios dice. En estos días le decía a alguien, nuestra meta no es ser felices. ¿De dónde hemos sacado la idea de que Dios tiene para nosotros que seamos felices? Nuestra meta es glorificar el nombre de Dios. Porque una excusa que he escuchado muchas veces para personas que comienzan a pensar en la posibilidad de un divorcio es esa. Ya yo no amo a la persona con la que me casé, y Dios quiere que yo sea feliz. ¿Han escuchado eso? Y esa es una oportunidad preciosa para decirle a alguien, te equivocas. Dios no quiere que nosotros seamos felices. No se trata de que Dios quiere que nosotros seamos felices, Él quiere que le honremos. Porque cuando nosotros tomamos una decisión, que Dios la toma en serio, es para siempre. Sin embargo, queremos justificar nuestras acciones y nos escondemos detrás de ese sentimentalismo. La Biblia es clara. Yo recuerdo en una ocasión que estaba hablando sobre un pasaje de la Biblia y alguien en una oportunidad me llamó porque no le gustó lo que yo dije, como que faltaba gracia, pero lo que yo dije es sencillamente lo que dice la Biblia y está lleno de gracia. Lo que Dios dice, nosotros no tenemos derecho a cambiarlo. Mateo capítulo 19 verso 9. Y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer
salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Bueno, lo que dice. Parece algo muy severo. No parece. Es la realidad. Está diciendo que si un matrimonio se disuelve y no es por adulterio, ninguna parte puede casarse más. Ahora, nosotros tratamos de justificar esto y de racionalizar lo que dice la Biblia. Si eso no es suficiente, en Mateo capítulo 5, vuelve a decir el Señor, verso 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada adultera. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dice, nada más. Y fíjense si quiere decir lo que dice, que los discípulos lo entendieron. Mateo capítulo 19, verso 10, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ellos lo entendieron. Hermanos, les estoy poniendo este ejemplo para que entendamos que la verdad de la palabra nosotros no la podemos cambiar. Y si queremos realmente vivir una vida de restauración y fruto en Cristo Jesús a pesar de nuestros pecados, tenemos que obedecer la Biblia. En el preciso momento en que aparece el pecado, reconocerlo como tal y pedirle perdón a Dios. Esa es la clave. No hay otra. Hemos reconocido que erramos al blanco, que es lo que significa pecado, y reconocer que hemos fallado. Hay 3 pasos que son importantes para lograr esto. El primero es confesión y arrepentimiento genuino. El segundo es, durante el proceso, reclamar la limpieza que Dios ofrece. Y el tercero es, propóngase no permitirle al adversario o a ningún otro mantenerle esclavo a pecados del pasado. Primero, confesión y arrepentimiento. En estos días no se habla ni se escucha mucho del arrepentimiento. No. Y esto es algo realmente malo, porque ese fue el tema de la predicación de Juan el Bautista. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no solo de Juan. En los evangelios, ese fue el tema también de la predicación del Señor Jesucristo. Juan dijo exactamente lo mismo que Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después Jesucristo dijo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo. El arrepentimiento ocupa un lugar central en la predicación apostólica. Ciertamente somos salvos por medio de la fe, pero junto con la fe viene el arrepentimiento. Cuando le preguntaron, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A Pablo y a Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese cree incluye también el arrepentimiento. Por eso le digo que vienen las dos cosas juntas, porque nadie va a creer si no se ha arrepentido. O sea, viene junto, que viene uno u otro, es junto. Están unidos. En estos días se habla muy poco del arrepentimiento. El arrepentimiento es imprescindible para obtener la completa libertad de la esclavitud de los sentimientos de culpabilidad. Allí existió un arrepentimiento al principio. Nosotros tenemos que vivir con una actitud de arrepentimiento. En el preciso momento en que Dios trae a nuestra mente el mensaje de que hemos desobedecido su voluntad,
tenemos que movernos con un corazón humilde a buscar el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino sigue a la confesión. Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado. Bueno, esa era sola del que quería. Si vemos la relación de un padre con su hijo, no se va a quebrar. Seguirán siendo padre e hijos, pero el padre espera que cuando el hijo falla, venga a él y lo reconozca. Confesión y arrepentimiento. Durante el proceso, reclamar la limpieza que él le ofrece. David reclama limpieza una y otra vez en el Salmo 51. A medida que nos esforzamos en este proceso, podemos reclamar la limpieza que Dios nos ofrece y que nos ha prometido para aquellos que reconocemos nuestra desobediencia. En el Salmo 51 dice el versículo 2: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Verso 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Y en tercer lugar, propóngase no permitirle al adversario o a ningún otro mantenerle esclavos a pecados pasados. Si usted se arrepintió y le pidió perdón a Dios, no siga sobre lo mismo. Olvídelo, porque ya Dios lo olvidó. Él lo ha prometido. No permita que nadie le mantenga esclavo de pecados de los cuales usted ya se arrepintió y ha sido perdonado. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, verso del 16 al 18. Quiero que leamos allí Romanos capítulo 6. ¿No sabéis, del verso 16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Si nos quedamos en el pasado recordando lo malo que hicimos, no vamos a seguir adelante, no vamos a crecer. No se puede seguir adelante cuando uno vive en el pasado. Hay cristianos que han cometido pecados y no se perdonan, habiéndolos Dios ya perdonado. No se perdonan, siguen viviendo con esos sentimientos de culpa, y ahí lo que falta es la fe. Porque si Dios dice que Él nos perdona, si nos arrepentimos, tenemos que creerle.